ponentes, así como de Jenny en la moderación y Stalin en el soporte técnico de la mesa anterior, de la mesa 4. Con este pequeño intervalo, pues damos inicio a la mesa 5, los recursos naturales no renovables, presente y futuro en el desarrollo. Para la moderación tenemos la colaboración del señor director de carrera de Ingeniería de Petróleos, el químico Bolívar Enríquez, a cual pues le doy paso a continuación para que pueda realizar la presentación de cada uno de nuestros expositores. Doctor, bienvenido. Muchas gracias, Enrique. Buenos días con todos. Señor ingeniero Gustavo Pinto, señores expositores, señores estudiantes y público, bienvenidos al Congreso Internacional de Identidades Culturales Latinoamericanas, Ecología y Medio Ambiente. Mi nombre es Bolívar Enríquez y estaré como moderador de la mesa 5, correspondiente a recursos naturales no renovables, presente y futuro en el desarrollo sostenible y sustentable. A continuación, damos la bienvenida a nuestro primer expositor, ingeniero Leonel Castro Ruales. El tema es interacción socioeconómica entre las comunidades nativas y la industria petrolera ecuatoriana. El ingeniero Leonel Castro Ruales es ingeniero químico de la Universidad Central del Ecuador, magíster en Economía del Desarrollo, magíster en Ingeniería Industrial con mención en Calidad y Productividad y certificación internacional Green Belt y Lean Six Sigma. Ha hecho publicaciones académicas en temáticas relacionadas con índices de progreso social del Ecuador y desarrollo socioeconómico territorial rural. Tiene experiencia profesional en el sector petrolero e industrial, no petrolero a nivel nacional. Es consultor en temas de calidad, productividad y medio ambiente. Es docente universitario en la Pontificia Universidad Católica del Ecuador y actualmente es docente de la Universidad San Francisco de Quito y de la Universidad Internacional SEC. Bienvenido, ingeniero Ruales. Muy buenos días, muchísimas gracias. Muchas gracias a todas las personas de la organización por permitir mi presencia acá en el Congreso CICLA, en el 13º CICLA, al cual estoy muy honrado de poder acudir. Les agradezco mucho también la presencia de todas las personas que están participando en esta mesa. Un saludo muy cordial a Bolívar Enríquez, nuestro moderador, con quien tuvimos la suerte y la coincidencia de trabajar en un proyecto en común en el año 2008 en el Edén Yuturi, actual bloque 12. Así es que pues muchas gracias y qué gusto verlo a los tiempos a Bolívar. El tema que, efectivamente, el tema que voy a presentarles el día de hoy titula Interacción socioeconómica entre las comunidades nativas y la industria petrolera ecuatoriana. Cabe recalcar que al estar en medio de gente que maneja muy bien el tema petrolero, pues quisiera decirles que los expertos son ustedes, no solamente por la experiencia profesional en campo, sino por todo el recorrido profesional que tienen. En todo caso, pues voy a compartirles en honor al tiempo la presentación que tengo ahora y tengo también muchísimas anécdotas que contarles. Sin embargo, voy a tratar de ajustarme mucho más a la presentación para cumplir los minutos que me han asignado. Ok, ojalá las anécdotas se puedan compartir en el momento de las preguntas. Bien, pongamos en contexto el tema petrolero. En el año 1911, en la península de Santa Elena, en la región de la costa ecuatoriana, se perforó el primer pozo llamado Ancón 1, ¿no es cierto? Con unos pronósticos muy alentadores y positivos en cuanto a las reservas petroleras de nuestro país. Este hecho hizo pensar que el Ecuador tendría un futuro maravilloso, magnífico como exportador de hidrocarburos. Sin embargo, no es sino hasta la década de los 70 cuando se inicia el denominado boom petrolero en nuestro país. El Ecuador se abre entonces hacia la era petrolera en 1972 durante la dictadura de Guillermo Rodríguez Lara. Y en el plano internacional, el país ingresa, por ejemplo, en 1973 a la Organización de Países Exportadores de Petróleo, OPEP, y se plantea, entre otras cosas, crear la OLADE, que fue y que es la Organización Latinoamericana de Energía, con sede acá en Quito.
El boom petrolero generó en nuestro país un cambio drástico del modelo macroeconómico que pasó de ser netamente agroexportador a exportador de petróleo. En efecto, esta industria, la industria petrolera, promovió un auge económico bastante importante para el Estado y se convirtió en el primer rubro de exportación del país. También provocó algunos impactos negativos de índole social, de índole ambiental también, y esto debido a que no se consideraron algunos aspectos en la gestión de la operación industrial desde aquella época, desde hace casi 50 años. Se dieron avances importantes también, como por ejemplo los primeros años de exportación, de explotación petrolera se vincularon a inversiones masivas en educación y salud a nivel nacional, que permitieron, por ejemplo, que el analfabetismo se reduzca de hacia el 10% y en los 10 primeros años de explotación petrolera, el gasto en salud per cápita pasó de 2.5 dólares a 26 dólares en esa misma época. En cuanto al contexto legal, que también es importantísimo recalcar, la legislación contempló de una forma bastante débil o bastante superficial, podríamos decirlo, los aspectos ambientales rigiéndose básicamente en la ley de hidrocarburos. En los años siguientes se da inicio a la construcción de una serie de megaestructuras para la industria petrolera, como por ejemplo el sistema de oleoducto transecuatoriano SOTE, que tiene alrededor de 500 kilómetros de extensión, así como una red de oleoductos secundarios y poliductos, que el momento en que uno recorre los campamentos del Oriente siempre está acompañado fielmente de los oleoductos secundarios y poliductos que interconectan las estaciones y las plataformas. Se desarrollaron y construyeron también algunos campamentos, estaciones, terminales y refinerías para las diferentes fases de esta industria que implicaban o implican exploración, explotación, almacenamiento, transporte de crudo y de derivados, así como también para la refinación y comercialización de crudo y de sus derivados. Toda esta infraestructura trajo consigo la inserción de la región amazónica en el conglomerado del país mediante la construcción de infraestructura vial, por ejemplo, y la promoción de una acelerada colonización. Ejemplo bastante curioso y bastante particular que tenemos en nuestro país de colonización es la ciudad de Nueva Loja, originalmente conocida como Nueva Loja, capital de Sucumbíos. Nueva Loja fue fundada y toma ese nombre debido a los colonos que llegaron desde la provincia de Loja en la década de los 60s y 70s. Conozco mucha gente del sector petrolero, por ejemplo, que nació ya en Nueva Loja, en Xuxufindi, en todas esas localidades y que son hijos, por ejemplo, de padres lojanos o que tienen todavía raíces en Loja. Sin embargo, en la década de los 60 esta ciudad crece rápidamente, ¿no es cierto?, en dimensiones, en importancia, y se transforma en el campamento base de Texaco, que fue una petrolera norteamericana. Entonces, posteriormente a esto, se dio informalmente, Nueva Loja toma informalmente el nombre de Lago Agrio, que fue el nombre del primer pozo petrolero productivo, producido, perforado por Texaco, en Norteamérica, y que tiene un nombre con un anglicismo que implicaba el nombre de Source Lake. ¿Qué significaba Source Lake? Lago manantial, lago fuente. En fin, sin embargo, la anécdota dice que al trabajar extensas horas, largas horas, toda la gente que estaba involucrada en el pozo petrolero de Source Lake, le pasaron a Sur Lake, que implica lago agrio, lago ácido. De ahí que, pues, Texaco trae a sus trabajadores para acá y Nueva Loja toma el nombre del lago agrio. ¿Ok? Es entonces el nombre de la estructura petrolera montada por Texaco y ningún ecuatoriano o ningún nativo, más concretamente, es responsable de haber bautizado a esta región con ese nombre, que poco o nada dice de la zona, ni de su historia, ni de su cultura, ni de su gente. Es decir, en Lago Agrio no hay ni un lago, peor agrio. ¿Ok? Bueno, retomando lo que veníamos conversando originalmente y hasta hace poco, la relación empresa petrolera-comunidad estuvo caracterizada por la improvisación, la falta de políticas, el desconocimiento total de los derechos políticos, territoriales, sociales, de tipo cultural también de los pueblos nativos. Se podría decir entonces que el fin justificó los medios. El fin fue el petróleo, la depredación, el despojo y la ignorancia fueron los medios, y el producto de todo este proceso fue la exclusión económica, la desintegración social y cultural y la dominación política e ideológica que surgió en ese momento. ¿Ok? Vámonos hacia una
era petrolera o hacia una reconfiguración de nuestro país. En los mapas que podemos observar en la pantalla podemos ver qué sucedió con nuestro país. Se generaron nuevas dinámicas orientadas a la creación de un todo, de un apartado burocrático estatal para la administración sociopolítica del área. De ahí que se crean algunos municipios y se dividen algunas provincias como las de Napo y Pastaza para formar posteriormente las provincias de Sucumbíos y Orellana. En el mapa inferior ustedes pueden ver cómo fue originalmente el país, donde Napo prácticamente ocupaba la cuarta parte del territorio ecuatoriano. Luego Napo se redujo, se dividió en Sucumbíos y Napo, y finalmente Napo quedó mucho más pequeño, dando paso a la provincia de Orellana. A partir de entonces se reconfigura el espacio amazónico y su estructura social. Se superpusieron competencias, se promovieron interacciones con varios niveles de actoría social, se generan nuevos sentidos y significados para la región, y considerando que la colonización no se generó, ojo con esto, no se generó a través de un proceso organizado ni planificado, sino que se dio alrededor de la industria, surgió de manera espontánea alrededor de la industria petrolera, la que actuó como un nexo, ¿sí?, de todos los procesos socioeconómicos que se dieron y continúan dándose en la Amazonía. Aquí podemos justamente observar la ubicación de los bloques petroleros en el sector amazónico. Este mapa fue presentado, o un mapa similar, fue presentado en la ponencia anterior del Magíster Albán, con lo cual me hace pensar que, y me hace resaltar mucho más la valía de este seminario, CICLA, por la perfecta sincronización y concatenación de los temas, ¿no? Bien, la actividad hidrocarburífica de nuestro país se extiende en un área aproximadamente de 4.5 millones de hectáreas. La mayoría están ubicadas en la región amazónica, en las provincias de Sucumbíos, en Orellana y principalmente y en menor cantidad en Napo y Pastaza. Además, se encuentran algunas provincias de la costa, como Esmeraldas, donde está nuestra refinería estatal, Santa Elena, donde fueron los primeros pozos y hay una pequeña refinería, y en la sierra, donde Petroecuador y las otras empresas petroleras realizan sus operaciones. Merece entonces especial importancia y especial atención los modos de relacionamiento que surgen entre la empresa petrolera, el Estado, las comunidades locales de nativos y de colonos, que no es lo mismo, y todas estas operaciones generan nuevas dinámicas. Todas estas relaciones han ocasionado algunas cosas favorables y otras desfavorables, como por ejemplo la alteración de modos tradicionales de vida de la población, en donde se introdujeron algunas costumbres nuevas, como por ejemplo, una anécdota graciosa es el tema del gusto por la Coca-Cola que tienen los nativos, ¿no? Siempre que tú te topas con nativos te piden Coca-Cola. Otra de las dinámicas socioeconómicas que han surgido es la elevación del costo de las tierras por posibles indemnizaciones en proyectos, contaminaciones por derrames provocadas por delincuentes para cobrar indemnizaciones, por ejemplo, excesiva expectativa provocada por posibilidades de empleo y ocupación directa o por medio de tercerizaciones en la época pasada. Se observaron, por ejemplo, el aparecimiento de algunas mafias de tráfico de puestos de trabajo, ¿ok? Se modificaron las estructuras económicas, es decir, aparecieron nuevas empresas, nuevos empresarios, establecimiento también de sociedades fraccionarias y diferenciadas, entre aquellas que están, entre ellas están, o sea, estas están ubicadas en el área de influencia y otras también no están ubicadas en el área de influencia. Unas tienen servicios, tienen atenciones, tienen preferencias y otras no. Se han dado también divisiones sociales y nuevas formas de manejos de poder. Quienes están directamente relacionados con la industria petrolera o con el sector petrolero tenían mayor capacidad de negociación y mayor poder frente a sus comunidades. La colonización desordenada que ya mencionamos, han surgido conflictos socioambientales por impactos ambientales negativos, especialmente al agua, ¿ok? Eh, un caso bastante particular, no quiero mencionar el sitio, sin embargo, en alguna vez tuve la oportunidad de conversar con una persona, un nativo, y esta persona nos decía que por favor no le pongamos más sal al agua porque la vaquita ya no quiere tomar. Entonces caímos en cuenta de que esta persona estaba tremendamente expuesta y podía tener consecuencias bastante drásticas, ¿no? Inmediatamente se llamó al Departamento de Relaciones Comunitarias para que tomen acciones. Ok, otra de las dinámicas que han surgido, por ejemplo, es la delincuencia, prostitución, alcoholismo.
cambios en los patrones culturales de las poblaciones nativas, modificaciones en sus imaginarios, en su cosmovisión y en su escala de valores, alteración de formas y modos de relacionamiento social, influencia de enfermedades nuevas, ¿ok? La gente que ha entrado a colonizar ha llevado enfermedades nuevas, eh, sin dejar de lado el contexto COVID, por ejemplo. Hoy por hoy, en el momento de la pandemia, en el momento de la cuarentena sobre todo, las personas de las comunidades no permitían ni la entrada ni la salida en algunos sectores de los trabajadores petroleros para que no lleven precisamente el COVID, ¿ok? Superposición de roles también se han dado y competencias entre los organismos del Estado, juntas parroquiales, gobiernos locales y formas de organización social interna de pueblos indígenas y campesinos. La planificación estatal, ¿ok?, que surgió del boom petrolero, privilegió la obtención de recursos económicos en función de prioridades como el pago de la deuda externa, por ejemplo, pero todo esto en detrimento del desarrollo humano. Estas políticas provocaron la consolidación de una sociedad excluyente e inequitativa, perdón, que ha dejado a la región amazónica ecuatoriana prácticamente al margen de una mínima garantía de derechos sociales, culturales, económicos, políticos, ambientales también, es decir, los dejó extremadamente vulnerables. Esto sin duda ha generado también algunas inconformidades que se han venido acumulando con el tiempo y se han convertido en una especie de despertar para los integrantes de las comunidades amazónicas por la reivindicación de sus derechos, por la exigencia de compensaciones justas, ya sea por la presencia de la infraestructura petrolera o por la pérdida de la calidad del ambiente. ¿Ok? Lo que se traduce en un escenario que, a más de ser contradictorio, es de naturaleza confrontativa, caracterizando, por ejemplo, la presencia de un Estado empresario, ¿ok?, y no un Estado garante de los elementales derechos humanos, como la educación, la salud y la posibilidad de vivir en un ambiente sano, ¿ok? El Estado entonces delegó tácitamente las competencias a las empresas petroleras, a la estatal y a las privadas, las que se han visto obligadas a ejecutar políticas sociales, económicas, ambientales, de cara a la cobertura de las necesidades básicas de las poblaciones. Es decir, han tenido que tomar la iniciativa a la hora de generar y ejecutar estas políticas. Cada empresa con sus específicas políticas de gestión y de responsabilidad social, con prácticas de relaciones comunitarias y manejo de conflictos, con su propia visión de desarrollo y con los respectivos intereses enfocados en la obtención y también en la maximización de sus ganancias, a más de mantener o generar una imagen, es decir, dejar un buen precedente, quedar bien con las comunidades para que, entre comillas, tengan una o adquieran una licencia para poder operar, para poder llevar a cabo sus operaciones. Todo este escenario ha propiciado la generación de rupturas y conflictos que tienen como uno de sus actores principales al sector petrolero, lógicamente, el que ha estado obligado y está obligado a resarcir estos impactos provocados por el accionar de las empresas y de las respectivas plataformas y campos, y responder a la complejidad por la que atraviesan los diferentes niveles de interrelación social. Aparece entonces la implementación de medidas de indemnización y de compensación social a través del apoyo a proyectos de carácter social, plazas de trabajo, relaciones comerciales, en fin. En este sentido, entonces, las empresas petroleras, en buena lid también, han invertido en obras, en bienes, en servicios comunitarios, respondiendo a las demandas de las comunidades que no siempre han sido vinculadas con el desarrollo local. Esto sí es una situación bastante importante y bastante particular, ¿ok? Las demandas de las comunidades nativas no siempre correspondían al desarrollo local y más bien se transformaron en un pliego de peticiones. ¿Ok? ¿Qué era esto de pliegos de peticiones? Una lista de requerimientos, por decirlo así, de las comunidades nativas, que van desde la construcción de infraestructura vial para todo el sector, por ejemplo, hasta la entrega de cosas bastante particulares, materiales de construcción, alimentos, alcohol, plazas de empleo, pago de salarios, por ejemplo, a empleados que tengan que ver y que no tengan que ver con el sector petrolero, pagos a maestros, por ejemplo, entrega de cabezas de ganado,
o de instrumentos musicales, requerimientos bastante particulares como pliego de peticiones, como parte de un pliego de peticiones de las comunidades. Por lo tanto, la región amazónica creemos que ha carecido de una política de Estado que ordene la inversión de las empresas petroleras y de las empresas que han intervenido en la zona, y esta inversión se transforme en algo sostenible, sobre todo que logre articular dicha intervención social a proyectos de planificación locales que permitan la consecución de algunos objetivos comunes para el desarrollo local. ¿Ok? Bien. Existe una ley ya actualmente que obliga a las empresas que operan en el sector petrolero y en el sector amazónico a contratar los servicios de los nativos. Se trata de la Ley Orgánica para la Organización Integral de la Circunscripción Territorial Especial Amazónica, o conocida también como Ley Amazónica, donde, entre otras cosas, nos dice, por ejemplo, que el 70% de los empleados de proyectos nuevos deben pertenecer a la zona. Ahí podemos observar, no sé si en la imagen está lo suficientemente claro, por ejemplo, nos dice el oferente de resultar adjudicado declara y acepta que como parte de su contrato, ¿ok? Ya. Eh, contratará al menos el 70% de servicios o de mano de obra de residentes de la circunscripción, a excepción de aquellas actividades en las que no exista personal calificado para ello. De tal manera que, en resumen, las empresas están obligadas a aumentar un artículo, por ejemplo, en el formulario 1.1 de las ofertas que hacen al CETCOP, ¿sí? Donde nos dicen que se comprometen a contratar a los habitantes de la zona. El sustento legal que dio paso a la colonización, ¿ok?, de la región amazónica estuvo tipificado en la Ley de Colonización de la región amazónica, en la ley también, en la Ley de Creación del Instituto Ecuatoriano de Reforma Agraria y Colonización, del IERAC, ya extinto IERAC, que se creó en 1964. De ahí pues se han dado una serie de avances, por ejemplo la Constitución del 98 reconoce los derechos colectivos de acuerdo con la Organización Internacional del Trabajo, entre estos el derecho a la consulta y a la participación que tienen tanto los pueblos indígenas como los grupos que se encuentran en el área de influencia de los proyectos. Se reconoció asimismo la diversidad cultural a través de la Declaración Constitucional como un país pluricultural y multiétnico, lo que sin duda demandó el establecimiento de un esquema intercultural. En este contexto, nosotros creemos que el Estado debió fortalecer su rol de garante de derechos y de ejecutor de políticas públicas. Sin embargo, todavía no existe esa figura dentro de la realidad. Existe una larga brecha para reconocer, una larga brecha en cuanto a la aplicación de los procesos que permitan al Estado construir una sociedad multicultural. ¿Ok? Por otro lado, ya una década después, en la Constitución del 2008, se expide la ley reformatoria a la codificación de la ley del Fondo para el Ecodesarrollo Regional Amazónico, para el ECORAE, y el fortalecimiento de sus organismos seccionales, considerando que textualmente los gobiernos seccionales autónomos en cuyas circunscripciones territoriales se explotan recursos naturales no renovables, tienen derecho a participar en las rentas que percibe el Estado. ¿Ok? Además que el ECORAE debe dejar de ser solo el organismo coordinador de políticas para convertirse en un organismo ejecutor de proyectos de desarrollo regional. Y que la región amazónica durante más de 30 años, estamos hablando del 2008, ¿ok? Durante más de 30 años de explotación petrolera ha sufrido la permanente contaminación de sus ecosistemas. De esta región han salido recursos económicos para el presupuesto del Estado y pese a ello sus provincias acusan el más elevado índice de pobreza y marginalidad del país. Tablas que ya veremos a continuación. Aquí tenemos entonces lo que nos dice la Constitución actual. La Amazonía es considerada como una zona especial de planificación. En el artículo 250 está eso. El territorio de las provincias amazónicas forma parte de un ecosistema necesario para el equilibrio ambiental del planeta. Sin embargo, este territorio constituirá una circunscripción territorial especial para la que existirá una planificación integral recogida en una ley que incluirá aspectos sociales, económicos, ambientales y culturales, con un ordenamiento territorial que garantice la conservación y protección de sus ecosistemas y del propio suma
causa y del buen vivir que se conoció. ¿Ok? La Asamblea Nacional entonces incrementa los ingresos provenientes de los impuestos, por ejemplo, de 50 centavos a $1 por cada barril de petróleo que se extraía en la región y se comercializa en los mercados internos y externos. Las rentas se dividían, de acuerdo a los lineamientos, de la siguiente manera: 58% para municipios, 28% para prefecturas, para los consejos provinciales, el 9% para el Instituto de Desarrollo Regional Amazónico y el 5% para el Fondo de Desarrollo Parroquial Amazónico. Y los fondos debían ser destinados a proyectos de infraestructura, saneamiento ambiental, salud, educación, producción, vialidad, manejo de los ecosistemas, en fin. El problema que persiste aún, y pese a que el reglamento contiene un acápite para la rendición de cuentas, es establecer con exactitud cómo se invierten esos fondos. Y en realidad estos se rigen por una visión de desarrollo humano compartida, pues la variable política determina qué es lo prioritario y qué no. La variable política nos dice a qué debemos darle prioridad y qué no. ¿Ok? Siendo el factor partidario el que impone aún la agenda política. Es decir, todavía tenemos lineamientos políticos de acuerdo a el tipo de filosofía que manejan los gobiernos de turno. De acuerdo a eso vemos a qué darle prioridad o a qué no. Todavía en nuestro país sucede eso. Vamos a revisar un poco de estadísticas descriptivas de lo que es la Amazonía en cifras poblacionales. La Amazonía tiene aproximadamente, de acuerdo a datos del INEC del año 2020, de este año, 956.699 habitantes, que de un total de 17 millones y medio que tiene el Ecuador, en la Amazonía existe aproximadamente o habita aproximadamente el 5.46%. ¿Ok? Veamos ahora cuáles son las provincias más y menos pobres de acuerdo al Censo de Población y Vivienda del 2010. ¿Ok? Aquí tenemos de hecho un histórico, ¿no? Una serie de tiempo, en 1900, en el 2000, perdón, en el 2001 y en el 2010, de donde se destaca que las provincias más pobres del Ecuador, paradójicamente, son las provincias petroleras, Sucumbíos y Orellana. Los Ríos, bueno, forman parte de la costa, Napo en el 2001 y ahora Esmeraldas. Sitios en los cuales ha habido una actividad petrolera bastante notable y obviamente que concentran a la actividad petrolera del Ecuador, lo cual es absolutamente contradictorio, paradójico. ¿Ok? Aquí está el porcentaje de personas que habitan en viviendas con servicios básicos inadecuados. Considerando servicios básicos inadecuados, por ejemplo, el sistema de abastecimiento de agua o la eliminación de excretas. Igual tenemos una serie de tiempo entre el 2005 y 2010, ¿ok? Donde nosotros podemos ver que el sector indígena asociado no solamente al sector de la Amazonía, obviamente, ¿no? También el sector indígena corresponde y está contemplado a otras zonas como la zona de la sierra. Sin embargo, el sector indígena, que directamente está vinculado con la actividad petrolera, ¿ok? Es del porcentaje más alto de personas que habitan sin servicios básicos adecuados. ¿Ok? Este dato nos proporciona el INEC y la ENEMDU, la encuesta del 2005 y del 2010. Revisemos unas cuantas estadísticas más, ¿ok? Unas cuantas estadísticas más. Entre los años 2001 y hasta el 2010, la Amazonía aportó hasta con el 15% al PIB nacional, siendo Sucumbíos y Orellana quienes concentraban el 83% de ese aporte del PIB del total de la Amazonía por el tema petrolero. Mientras que la provincia con menor aporte era Morona Santiago con el 3% del PIB amazónico. ¿Ok? Y aquí tenemos, por ejemplo, la extracción de petróleo y gas en las actividades relacionadas de la industria petrolera en miles de dólares, donde podemos observar justamente que Sucumbíos y Orellana son las provincias que más aportan a el PIB petrolero, el PIB ecuatoriano. ¿Ok? Continuamos analizando unas cuantas cifras económicas, por ejemplo, la tasa de empleo a nivel nacional y dividida también por sectores urbano y rural, siendo rural el que se asocia más al sector amazónico. Entre el 2007 y el 2008, el sector rural tenía una tasa de empleo mucho más alta que el sector urbano. Analizar esta información parece o nos abre un panorama bastante optimista. Sin embargo, si revisamos la siguiente figura, la figura número 8,
la tasa de empleo adecuado o de pleno empleo a nivel nacional es la mínima en el sector rural. Esto es una aproximación, un indicador que nos permite darnos cuenta de que sigue siendo bastante informal y poco asociado al pleno empleo, el sector rural, como por ejemplo el sector petrolero, que se desarrolla en la Amazonía de nuestro país. Ok, en función de lo ya expuesto, revisemos algunas conclusiones para empezar a cerrar esta intervención. El sentido que se le ha otorgado al desarrollo, ¿ok? Ha sido materia de análisis y de discusión desde diferentes teorías económicas, sociales, culturales, en fin, que han determinado prioridades y marcado los parámetros y paradigmas que han fijado las importantes políticas económicas de la región. El desarrollo debe entenderse como, primeramente, como la satisfacción de las necesidades básicas del ser humano. Desarrollo de lejos se puede asociar con el crecimiento económico. Es parte del desarrollo, pero no es el desarrollo en sí. ¿Ok? Se han superpuesto en la discusión el crecimiento económico, como les menciono, las utilidades, la explotación de los recursos, el mercado, el rol del Estado, pero con el transcurso del tiempo, la discusión y el discurso político se ha visto obligado a pensar en el desarrollo desde las dimensiones mencionadas, la social, la ambiental, la cultural, la ética, la humana, de tal manera que el desarrollo se tiene que considerar como un proceso que se mantiene en construcción y que se va haciendo y redefiniendo día tras día. Yo creo que queda claro también que el objetivo en el escenario que hemos analizado no fue alcanzar el desarrollo, sino lograr cumplir con metas de extracción petrolera. En este sentido, en el fin de los procesos económicos de las empresas petroleras es funcional a la consecución de rentabilidad o de maximización de ganancias, dejando de lado, o poniéndolos en un segundo plano lo que es la gestión social, como por ejemplo. Las obligaciones estatales también de garantizar los derechos sociales principalmente y económicos fueron entregadas, como ya lo mencionamos, a las petroleras en la Amazonía, quienes se vieron forzadas a cumplir con estos para lograr el permiso de paso, lo que les mencionábamos, es decir, la aprobación de los habitantes para poder operar. Las zonas donde se emplazan las actividades petroleras se caracterizan por sus condiciones generalizadas de pobreza y pobreza extrema, como lo vimos, de colonización desordenada, de modificación de los usos de suelo y de niveles de contaminación por presencia de pasivos ambientales que no se han superado, ¿ok? Derrames, por ejemplo, que hacen que esta área pueda considerarse como un área de alto riesgo de conflictividad. El Estado ha participado históricamente desde la lógica de explotación de recursos naturales, cuyo objetivo ha sido la obtención de recursos económicos para su presupuesto. Es decir, ha sido un Estado empresario, más que un Estado garante de derechos y de sostenibilidad. Luego de 5 décadas de intervención, por ejemplo, no somos capaces de producir un tornillo para la empresa petrolera y seguimos siendo dependientes de la importación de materiales. ¿Ok? Aparte de eso, se tiene como consecuencia que los miembros de las comunidades han internalizado costumbres y normas ajenas a ellos, que no siempre han sido positivas para su cultura. No se han observado planificaciones a largo plazo, lo que refuerza la práctica del pliego de peticiones, ¿ok? La modificación de la legislación ecuatoriana y la inclusión de los derechos colectivos, como el derecho a la consulta, a la participación, han exigido a las empresas petroleras que se modifique su concepción de relacionamiento comunitario, que había dejado precedentes negativos en los primeros años del sector petrolero, principalmente por la ausencia de seriedad y cumplimiento de los compromisos adquiridos. Les agradezco mucho por su atención. Cerramos con esta fotografía del río Napo, ¿ok? Considerando que la validez de la Amazonía no solamente radica en la riqueza de sus recursos, sino en sus pueblos, en su gente y en su cultura. Muchísimas gracias. Gracias, ingeniero Leonel. Felicitaciones por la presentación, estuvo muy clara. Al final vamos a responder las preguntas que nos realicen en este caso, el público que está presente. Con todo gusto. Con el tiempo vamos a dar paso a la siguiente presentación. En este caso tenemos al ingeniero Ronnie Parra con el tema Entendiendo
las limitaciones biofísicas en la extracción de hidrocarburos para el caso Ecuador. El ingeniero Ronnie Parra es ingeniero de petróleos con un máster en gobernanza de la energía y doctor en ciencias y tecnologías ambientales, con énfasis en el metabolismo de la energía por la Universidad Autónoma de Barcelona. Cuenta con experiencia en la planificación y elaboración de políticas energéticas. Fue asesor ministerial en el sector petrolero y es investigador y docente universitario de varios centros de educación superior. Cuenta con varios artículos científicos en revistas de alto impacto en temas de sostenibilidad y energía, y actualmente es docente de la Universidad Central del Ecuador y se encuentra encargado de la dirección del Instituto de Investigaciones Hidrocarburíferas de la Universidad Central del Ecuador. Damos la bienvenida al ingeniero Parra. Gracias, Bolívar. Primero, en primer lugar, agradecerles digamos, la invitación, ¿no?, a presentar a esta posibilidad de discutir, de dialogar sobre varios problemas sociales, ambientales y de recursos que atañe al desarrollo social, socioeconómico, ¿no es cierto?, del planeta. En este caso, en mi caso, pues, yo les traigo una presentación sobre cuál es el contexto del sector de extracción petrolera dentro de un análisis de sostenibilidad, ¿no? Y para ello es entender cómo se están dando las limitaciones biofísicas en los sistemas de extracción en el estudio de caso aplicado al caso ecuatoriano. ¿Me confirman si están mirando la pantalla, por favor? Sí, sí, doctor. Ok, entonces, gracias, Bolívar. Lo que vamos a mirar ahora es una introducción y un contexto global del sistema energético, ¿no? Para mirar cómo están, cuáles son las diferentes perspectivas que tenemos en términos de energía. Vamos a centrarnos luego en un problema de sostenibilidad, ¿no? Teniendo la sostenibilidad como esa interacción, ¿no?, de los sistemas socioeconómicos con los sistemas ecológicos, en donde digamos, las sociedades necesitan de materiales y de recursos energéticos para mantener, digamos, la dinámica socioeconómica de la sociedad. Entonces, en este caso, ahí nacen las diferentes limitaciones, tanto internas como externas, ¿no? Tanto en la tecnosfera, en control del ser humano, y la biosfera, ¿no?, con los sistemas ecológicos. Luego vamos a analizar un marco metodológico. Lo que yo estoy trabajando actualmente son los sistemas complejos a través de una metodología MUSIACEM, ¿no? Está bastante, digamos, desarrollada en los sistemas europeos, multiescala y de diferentes niveles. Y luego de esto ya presento algunos resultados, ¿no? Cómo se muestra el diagnóstico en términos metabólicos, insumo-producto en la extracción petrolera. Y lo importante es mirar cómo cambian esas implicaciones, la presión ambiental, ¿no es cierto?, mientras envejecen los campos petroleros aplicados al caso ecuatoriano. Finalmente, algo de conclusiones y algo para discutir con el foro. Ok, entonces, un primer paso es mirar cómo está la introducción, ¿no es cierto? Cómo está el tema energético a nivel global. Entonces, hay un cambio en la composición de los sistemas de energía, y esto ya es interés no solamente del tema empresarial, sino ya de varios actores de política y de la ciencia y en la parte científica también. Hay un concepto que hay que tenerlo en cuenta, y es cómo aseguramos el suministro de energía presente y futuro para las sociedades, ¿no? Esto es un reto para los diferentes países, teniendo en cuenta el constante crecimiento de la demanda de los sectores de consumo, la disponibilidad de infraestructura de transformación de esa energía, el agotamiento mismo de las fuentes primarias, ¿no es cierto?, como la escasez de las reservas tradicionales de petróleo, y además sumado a la iniciativa climática para descarbonizar las economías, ¿no?, que esto ya, de hecho, se viene presentando en estos debates, ¿no?, en este foro. Las agencias que se dedican a generar la perspectiva energética, pues
miran de aquí a 15 años el tener todavía el petróleo como uno de los principales energéticos en la matriz mundial, ¿sí? Todavía no se puede dar ese paso a descarbonizar, ¿sí? Lo que prevén es que va a existir una reducción de 5 a 8 puntos, ¿no es cierto?, de aquí a 15 años, en términos del crecimiento de la producción petrolera. Y esto va a ser, digamos, va a ser superpuesto también por las energías alternativas que vienen en cola, pero principalmente ahí va a haber un cambio hacia la transición del gas natural. Sí, esta es una realidad global. Bueno, y las mismas proyecciones hacen mirar que va a ser muy difícil bajar las toneladas de CO2 o las emisiones de gases de efecto invernadero al 2035. Eso nos lleva a pensar en analizar este tema en un análisis de sostenibilidad. Y es que, por el lado de la demanda, por ejemplo, el modernismo de la humanidad, ¿no es cierto?, ha hecho que se consuman grandes cantidades de hidrocarburo. Sí, entonces eso hace pensar que el crecimiento, por ejemplo, con relación al año 1950, luego de la Segunda Guerra Mundial, se ha incrementado 5 veces el consumo de energía. Bueno, eso se da por varios factores, ¿no es cierto? Existe una mayor cantidad de personas viviendo en el planeta, somos 3 veces más la población referente a 1950, ahora somos 7.7 mil millones de personas, ¿no? Y consumimos aproximadamente 9.8 mil millones de toneladas de energía, es decir, el crecimiento energético sigue aumentándose exponencialmente, y parte de ello se debe a que todavía hay una postura de varios economistas en obviar los recursos energéticos y materiales de la ecuación de crecimiento económico, ¿sí? Y todavía pensamos que podemos crecer económicamente de manera infinita, ¿no? Pero esto, mirando las limitaciones biofísicas, nos damos cuenta que esto ya no es posible. Luego, por el lado de la oferta, pues ya tenemos bastante claro desarrollado o entendido el Bitcoin, ¿no es cierto? Es decir, todas las reservas de recursos naturales energéticos tienen un pico de producción. Sí, me estoy refiriendo a los recursos energéticos tradicionales. Claro, hay una discusión de cuándo llegamos a ese pico de producción, ¿no es cierto? Hay ya varios análisis en donde se mira que los campos en producción entre el 60 y el 84% ya están en un proceso de declinación, es decir, que ya son campos depletados. Y la postura que se está mirando ahora a nivel global es que existe un recambio del crudo que se está extrayendo, ¿no es cierto? Vamos a una tendencia de crudos no convencionales, ¿sí? Y por eso, y eso hace que la demanda de recursos, de materiales, de mano de obra, se intensifique para su extracción. Es decir, el barril de petróleo de hace 50 años no es el mismo en términos biofísicos del barril de petróleo que extraemos hoy en día. Por otro lado, de igual forma, la Agencia Internacional de Energía ya contabiliza los recursos no convencionales por encima de los convencionales. Es decir, vamos hacia un futuro de extracción de petróleos no convencionales. De igual forma, hay hay una contradicción entre discurso y lo que es viable energéticamente, ¿no? Por un lado, existe las políticas de descarbonizar, ¿no es cierto?, las economías, las políticas de crecimiento verde, ¿sí? Sin embargo, eso en la práctica todavía no llega a plasmarse con eficiencia. Y es que estamos pasando de sistemas energéticos de alta entropía con baja exergía, es decir, con baja energía útil disponible para ser entregado a la sociedad, en comparación con los sistemas de baja entropía y con alta energía útil para ser entregados a la sociedad, que son los sistemas de energía tradicionales, ¿sí? Si nosotros nos basamos a la gráfica de la derecha, ¿sí? Hay una gráfica en donde se miran los retornos de energía, las tasas de retorno energético por diferente tecnología y fuente de extracción energética, ¿sí? Y miramos que
que todavía las energías renovables no pueden competir en términos de retornos de energía con las energías tradicionales, ¿sí? Es decir, por ejemplo, el sector petrolero actualmente, con los campos depletados, tiene un retorno energético de entre 15 a 20 a 1. Es decir, que entrego 20 unidades energéticas y consumo una, ¿sí? Versus las energías renovables no tradicionales que entregan de 8 a 15 a 10 aproximadamente unidades energéticas y consume una, ¿sí? Entonces, todavía eso no se logra, no logra ser, digamos, más eficientes para poder competir y complementar, ¿no es cierto?, o reemplazar los sistemas tradicionales. Finalmente, hay políticas de ir digamos, a la movilidad eléctrica, ¿no es cierto? Pero todavía miramos que existe gran cantidad de producción de energía eléctrica a partir de fuentes fósiles. Entonces, el reto para las sociedades es mucho más amplio, ¿sí? Más amplio que el discurso. Es decir, tenemos como sociedad que reducir ese 65 a 70% que se produce de producción de electricidad a partir de energía fósil, ¿no? De hecho, las proyecciones hacen mirar que todavía estaremos hablando luego de 15 años de un 30% de participación de los hidrocarburos, o más bien dicho, del petróleo. Ok, entonces en esa lógica lo que tratamos es de mirar el petróleo que tenemos, ¿no? Y mirar cuál es el impacto ambiental, cuál es la presión ambiental de ese petróleo que tenemos que seguir extrayendo, ¿sí? La metodología que yo uso es una metodología MUSIACEM, ¿sí? En donde me permite mapear, digamos, o contextualizar, visualizar todo el sistema energético en su totalidad, partiendo desde la fuente primaria de energía, ¿no es cierto?, donde vamos a tener todas las fuentes primarias, tanto las tradicionales como las no convencionales. Luego, estas para ser utilizadas de manera, o sea, tienen que metabolizarse en los sistemas de energía. Caso contrario, no pueden ser aprovechados en la sociedad, ¿no? Y para lo cual se necesitan varios recursos metabólicos. De igual forma, lo que se hizo en el estudio de caso es entender al sistema de extracción petrolera bajo las 4 causas aristotélicas. Por un lado, la causa formal, la causa eficiente, la causa material y la causa final, ¿sí? Y lo que hacemos es un análisis relacional, ¿sí?, de las características mismas de los reservorios de los campos petroleros, relacionándolos con las características del proceso mismo de extracción, ¿sí? Por un lado, vamos a mapear todo lo que es la parte de la calidad del crudo en términos de gravedad API, la producción de agua de formación de esa extracción del campo, ¿sí?, y la edad que tienen los reservorios o la edad que tienen los campos petroleros. Por otro lado, en la esfera B, vamos a tener las cantidades de mano de obra que se requieren, el power capacity, que sería esa capacidad, ¿no es cierto?, instalada que tenemos para generación de electricidad, y todos los insumos de electricidad diferenciados por energía mecánica y energía térmica. Este es un perfil de entradas externas que se requiere en la tecnósfera, ¿no?, que está bajo el control del ser humano. En la esfera C, por ejemplo, nosotros vamos a tener la posibilidad de analizar la presión ambiental, es decir, tanto en suministro como en sumidero. En suministro, ¿cuánta cantidad, ¿no es cierto?, de agua de río, de agua corriente necesito para ese proceso de explotación? ¿Y cuántos desechos estoy sacando de ese proceso, ¿no?, para finalmente entregar una cantidad o un volumen de recurso ya listo, ¿no es cierto?, neto para ser consumido en las sociedades. Bajo esa lógica, lo que se hizo es generar un escalonamiento geográfico que sea coherente en diferentes niveles, ¿sí? Y esto tiene una lógica del sistema de jerarquías de los sistemas complejos, ¿sí? Entonces, lo que hemos hecho es abrir el sistema hasta una escala menor de análisis, desde el campo, bloque, un prospecto petrolero y hasta llegar al agregado nacional. Finalmente, parte de los resultados de este estudio
se generó un análisis metabólico al 2016 de todo el sector petrolero, ¿no? Y se pudo identificar algunos patrones intensivos en consumos de energía. Por ejemplo, que por cada metro cúbico de petróleo que se extrae en el sistema ecuatoriano, ¿no es cierto?, se requiere 100 kilovatios hora de electricidad, 1.5 gigajoules de combustible, 3 kilovatios de capacidad instalada, se generan 2 horas o se necesita 2 horas de actividad humana. Y a la par, en términos de presión ambiental, se producen 6.2 metros cúbicos de agua de formación y 85 kilogramos de emisiones de CO2. Esto es bastante importante, ya que información biofísica en el sector petrolero es escasa. Entonces, al tener estos patrones intensivos, se los puede extrapolar a otros campos petroleros, no solo a nivel nacional, ¿no? En este caso es el promedio nacional, pero también se puede, digamos, extrapolar a otras esferas, a otros países productores. De igual forma, esto se lo puede trabajar también no solo en términos intensivos, sino también en extensivos. Y eso nos ayuda a entender cuál es, digamos, la presión sobre un área geográfica detallada. En este caso, esos 100 kilovatios hora por metro cúbico que se produce en términos extensivos nos daría aproximadamente 3.000 gigavatios hora que consumió el sector petrolero en el año de electricidad. Y esto representaría un aproximado del 15% de toda la energía eléctrica que se consumió en ese año el Ecuador, que consumió toda la sociedad ecuatoriana, ¿sí? Y por otro lado, si miramos las unidades extensivas de la actividad humana, ¿no es cierto?, esas 2 horas por metro cúbico, lo que nos va a dar es que es el grado de empleabilidad, ¿no es cierto?, que puede tener el sector petrolero. Como ustedes conocen, el sector petrolero es intensivo en energía y tecnología, y más no en mano de obra. De hecho, todo el sector energético nacional emplea menos del 0.6% de toda la PEA, de toda la población económicamente activa en el Ecuador. Por otro lado, aquí podemos mirar algunas implicaciones ambientales, ¿no es cierto?, mientras envejecen los campos petroleros. Como les decía al inicio de esta exposición, el petróleo, el volumen de petróleo, el barril que se extraía antes, no es el mismo barril de petróleo que se extrae ahora, ¿no?, en términos biofísicos. Como ustedes pueden ver en la gráfica de la izquierda, los diferentes colores, ¿no es cierto?, nos muestra la escasez de los recursos petroleros convencionales, y más bien vamos hacia una extracción de petróleos más pesados, no convencionales. Y ojo, el corte de agua, ¿no es cierto?, que dentro de la industria petrolera está bien conocida, el BSW, ha pasado de un 4% al 87% en cerca de 50 años. Eso quiere decir que por cada 100 barriles que yo extraigo de fluido del subsuelo, ¿no es cierto?, tengo 87% que es agua. Digamos, 87 barriles de agua y el restante de petróleo, ¿sí? Entonces, el proceso de separación, el proceso de extraer ese petróleo va a ser más intensivo en términos energéticos, en términos metabólicos, que de las reservas tradicionales y convencionales más fáciles de extraer, ¿no? De hecho, en términos de presión ambiental, en términos de emisiones de gases de efecto invernadero, desde 1975 ha crecido 10 veces hasta el 2018, ¿no? Pasando de 0,6 a 6.6 millones de toneladas de emisiones de gases, ¿no? Tomando como indicador las emisiones de CO2. Por otro lado, el agua que se produce, ¿no es cierto?, y que es necesaria verterla a los ecosistemas, en este caso, hay una política, hablemoslo así, ¿no es cierto?, en términos de reducción de costos de producción, de volverlo a inyectar en los reservorios. Han pasado aproximadamente de 2.1 a 201 millones de metros cúbicos en términos de producción de agua de formación, es decir, 100 veces. Sí, entonces quiere decir que mientras pasa el tiempo, la presión ambiental va aumentando, ¿no?, en términos de la extracción petrolera. Ok, ahora un poco para discutir, ¿no? Hay varias cosas que todavía hay que resolver a nivel social. Por un lado, se pretende o hay una política de que
el consumo energético, el incremento del consumo energético puede ser suplido por las energías renovables. Sí, pero estas energías renovables todavía no pueden competir con las tradicionales. Y de hecho, no son tan limpias como se las ve, ¿no es cierto? Porque cuando se generan análisis de contabilidad energética integrales, se pueden dar cuenta que toda la infraestructura, todos los materiales, toda la energía que se requiere para la generación de energía a partir de estas tecnologías renovables, hace que la energía primaria tradicional se incremente, es decir, necesitamos más energía para entregar energía útil a la sociedad, ¿sí? Entonces es un reto a nivel global, ¿no? El mirar cuál es el futuro tanto en la oferta como en la demanda de energía. El incremento de los consumos de energía, el agotamiento de las reservas de petróleo de fácil acceso y la poca efectividad de la renovabilidad de los sistemas de energía ponen en riesgo la sostenibilidad entre la interacción de las sociedades y los ecosistemas, lo que les hablaba al inicio. Este estudio muestra que la presión ambiental aumenta en la extracción de petróleo, mientras existe un envejecimiento mientras pasan los años en los campos de petróleo, ¿no? En los campos de petróleo que ya se encuentran en producción. También ya es algo muy conocido, se confirma que los campos petroleros que producen un alto contenido de agua, pues tendrán una mayor presión ambiental y menor rentabilidad, en este caso en términos económicos, que los campos petroleros que producen menos cortes de agua, ¿no? Por otro lado, la producción de petróleo de menor calidad. Ese es otro tema que creo que vale aclarar. No solo mientras envejecen los campos se genera mayor cantidad de agua, ¿no? Sino que mientras van pasando el tiempo, existe una escasez, un agotamiento de las reservas tradicionales y lo que se está dando, ¿no es cierto? No solo en el Ecuador, sino a nivel mundial, es que las sociedades empiezan a extraer o aprovechar los petróleos menos convencionales de menor calidad, ¿sí? Y por ende, en términos metabólicos van a ser más intensivos para su aprovechamiento, ¿no? Y como ejemplo, podemos decir que el consumo de energía eléctrica, solo en el caso ecuatoriano, entre el 2017 y el 2035, pasa de 163.7 a 206.9 kilovatios hora por metro cúbico. En términos de combustible, de 2.5 a 3 gigajoule por metro cúbico. ¿Sí? Esto también tiene implicaciones, el cambio de calidad, el cambio el incremento de insumos biofísicos, tiene no solo implicaciones en términos de presiones ambientales, sino también implicaciones en varias líneas de política, ¿no? El tema de procesar la misma extracción, ¿no es cierto? La logística para transportar, para refinar esas reservas de petróleo, se hacen mucho más complejas, ¿sí? Y lo que se traduce es, otra vez, en el incremento de la presión ambiental en términos energéticos. Ok, gracias por su atención. Si tienen alguna consulta, pues gustoso de contestar. Gracias, Bolívar. Gracias, doctor. A mis queridos invitados, por favor, las preguntas las estamos haciendo a través de una forma que se encuentra en el chat. Las vamos a dejar para al final, por favor, para contestar estas preguntas que les van a hacer a los expositores. Muchas gracias. Continuamos con la nueva presentación. Ya. Nuestro siguiente expositor tenemos al ingeniero Fernando Reyes Cisneros, vicepresidente del Colegio de Geólogos Mineros, Petroleros y Ambientales, con el tema el papel de la recuperación mejorada de petróleo EOR en el desarrollo sustentable y sostenible. El ingeniero Fernando Reyes Cisneros es ingeniero en petróleos con estudios de maestría en la Universidad Central del Ecuador y posgrado en gestión ambiental del desarrollo en la Universidad Estatal de Jut, Bélgica. Especializado en recuperación mejorada de petróleo, consultor petrolero y ambiental desde 1996. Cuenta con 43 años de experiencia en el desarrollo petrolero en la región amazónica y 23 años en el control ambiental de la actividad hidrocarburífera. Su carrera se ha desarrollado en los sectores público, privado y académico.
Ha sido profesor en la Universidad Central del Ecuador, en la Universidad Técnica Equinoccial y en la Escuela Politécnica Nacional durante 25 años. En Afigempa fue profesor de la Cátedra de Recuperación Mejorada de Petróleo y también ha sido y es instructor de cursos de maestría y posgrado y cortos en petróleo, energía y medio ambiente. Ha publicado los libros La recuperación mejorada en el Ecuador, año 1998, Petróleo, Amazonía y Capital Natural, conjuntamente con César Ayamil, en el año 2005. Es autor del estudio Ecuador, los ingresos petroleros a la baja, la transición energética es ahora, febrero del 2020. Ha escrito 24 artículos relacionados con ingeniería de petróleos y 13 artículos de gestión ambiental petrolera. Ha trabajado en el análisis de casos relacionados con la contratación petrolera, como la devolución del IVA petrolero, la resolución de conflictos legales entre dos empresas petroleras y la razonabilidad de pago de tarifas por extracción de petróleo. Fue parte de la evaluación técnica y económica del proyecto ITT, Ispingo Tambococha Tiputine, e investigador petrolero de la Comisión de Control Cívica de la Corrupción. Capacitación con instructor y experiencias profesionales en países como Estados Unidos, Canadá, Inglaterra, Bélgica, Italia, Venezuela, Colombia, Perú, Argentina, Brasil y Guatemala. Demos la bienvenida al ingeniero Reyes. Gracias por participar. Buenos días con todos, en nombre del Colegio de Ingenieros, Geólogos, Minas, Petróleos y Ambiental. Les agradecemos por la oportunidad que nos están dando este importante congreso internacional que auguro que genere las condiciones sociales, tecnológicas y económicas para que el planteamiento del desarrollo sostenible continúe enraizándose. Bueno, esta presentación la voy a hacer en 4 puntos. Un punto es el tema de, en términos generales, lo que son los objetivos de desarrollo sostenible. El segundo punto es la renta petrolera en descenso. El tercer punto son las reservas, recursos y producción de petróleo. Cuarto punto, el riesgo socioambiental, un tema a resolverse. Y el quinto punto, recuperación mejorada, una alternativa sustentable y sostenible. En el primer tema, yo nada más lo único que quiero es señalar de que al asunto de la recuperación mejorada de petróleo, que implica extraer más petróleo de los campos viejos que estaba diciendo Ronnie, que me precedió hace un momento en su conferencia, pues es posible de que a partir de la extracción de más petróleo mediante recuperación mejorada se pueda objetivamente desde nuestro pequeño país tener una condición de acción a favor de lo que implica la adaptación al cambio climático y claro, en las zonas de alta intervención petrolera, de degradación biológica, pues se puede generar condiciones para la recuperación de los ecosistemas terrestres y también obviamente de los acuáticos. Bueno, entrando en materia, algo que siempre ha alimentado la toma de decisiones de 40 años de gobierno desde 1972, cuando se inició la extracción de petróleo, es precisamente el tema de la renta petrolera. Renta entendida como la cantidad de ganancia final que le queda al Estado, tanto por el asunto de la venta de petróleo como por el tema de los combustibles. Aquí tengo unos 2 cuadros, no voy a explicar en detalle por el tiempo, pero se puede ver de que para el año 2018 aproximadamente la renta neta petrolera fue de dólares ese año. Y si tomamos en cuenta el asunto de la pandemia para este año 2020, posiblemente no pasemos de los 2.200 millones de dólares que durante este año se va a generar para el presupuesto del próximo año. A la derecha vemos un cuadro en donde está en rojo
los ingresos petroleros que la Asamblea previó que tengamos a un determinado precio de venta del petróleo, en donde más allá de las cifras se puede ver de que el aporte para el presupuesto del Estado va entre 7,6% al 6,4% de los aproximadamente un poco más de 30.000 millones de dólares como presupuesto anual del Estado. ¿Esto qué quiere decir? De que efectivamente la era del aporte económico de la actividad petrolera va teniendo serias limitaciones para que pueda seguir sosteniendo la economía nacional, tal como durante 40 años nos acostumbramos. Y claro, uno de los tensores, además de los precios bajos de venta del petróleo, son los altos costos de producción. Pagamos aproximadamente por la extracción de 110.000 barriles diarios, pagamos en promedio 33,4 dólares por tarifa. En el caso de las empresas de servicios y para Petroamazonas estamos alrededor de los 20 dólares. A eso se suma el hecho de las importaciones de combustibles, que implica alrededor de 100 millones de barriles anuales de consumo, y eso supone más de 4.200 millones de dólares al año. Esto implica que el próximo año, para el ejercicio económico del próximo año de transición entre el nuevo gobierno y el que está por salir, debe tenerse en la caja fiscal ya más de 4.000 millones de dólares para seguir manteniendo una matriz energética fundamentalmente basada en 85% de combustibles. Bueno, aquí tengo una explicación rápida sobre el tema de las reservas. Luego del 2017 se acogió una metodología internacional en donde se hace una diferencia específica definitiva en lo que son las reservas de petróleo probadas y lo que son recursos. Reservas de petróleo probadas, además de tener la factibilidad económica y aparentemente social, también significarían, son esas reservas que se puede extraer a través de los pozos que están en este momento en producción, y de aquellos pozos que en los campos en producción se los viene perforando. A la finalización del año anterior, estas reservas estaban alrededor de 1.303 millones de barriles. Si se restan 170 millones de este año, las reservas para finalizar este año, si no se han incorporado otras reservas probadas, pues simplemente van a ser menos de 1.200 millones de barriles. Ahora, hay otro elemento que se llaman los recursos. En recursos contingentes estamos aproximadamente con 1.701 millones de barriles, pero ya estos recursos contingentes, para que se hagan reservas, se necesita no solamente de que tengan la factibilidad económica, sino que también tengan la factibilidad socioambiental y obviamente también la factibilidad de ingeniería y geología. Entonces, esta es una tarea que tiene que hacer el próximo gobierno si es que se necesita ampliar la producción de petróleo sobre los 510.000, 515.000 barriles diarios que tenemos este momento. Acá tengo una tabla que nos resume, en donde ya incluyendo el asunto de reservas probables y posibles, a la finalización del año anterior teníamos la cantidad de 2.239 millones de barriles, pero las probables y posibles todavía están en proceso de ser probadas a partir de la perforación y el desarrollo de pequeños nuevos campos, como vamos a ver más adelante. En lo que son los recursos prospectivos, los contingentes son de 1.511 millones de barriles, y los prospectivos que requerirían de tareas de exploración de petróleo estaríamos en alrededor en total de 694, dando un total de 2.200 millones de barriles. La recuperación final estimada se ha calculado en 7.548, mientras que la producción acumulada hasta el año anterior fue de 6.246, y por eso tenemos esas reservas probadas de 1.302 millones de barriles. No es verdad de que tenemos alrededor de 8.000 millones de barriles de reservas.
Si ustedes suman 1.302 millones más 7.500, más 6.246, estamos en aproximadamente 7.548 millones de barriles, que son los que originalmente se tenían en el yacimiento. Entonces, de acuerdo a la notación internacional, la OPEP, por ejemplo, la Agencia de Información de la Energía de los Estados Unidos, acostumbra a poner las reservas originales que se tiene en cada país y no se resta la producción acumulada. ¿Cuándo? No tanto por agotamiento físico, sino por el problema económico, por la rentabilidad. Nuestros campos dejen de producir petróleo, pues quedarán en los campos en producción alrededor de 34.276 millones de barriles, sin considerar los 6.000 millones de barriles de petróleo descubierto que se tiene en el campo Ungarayacu, que es un crudo extra pesado no convencional. Entonces, estos 32.276 millones de barriles son la fuente, son el camino para la recuperación mejorada de petróleo. Este es el perfil de producción desde el año de 1972 hasta el año 2019. En este año vamos a tener, como les había dicho, un bajón hacia 276 millones de barriles, que, bueno, en este bajón no solamente se ha expresado la falta de asignación de presupuesto para que pueda irse a extraer petróleo de las plataformas A y B del campo Ispingo en el ITT, sino también la falta de inversión de las empresas de servicios y obviamente la rotura de los oleoductos OCP y SOTE durante el mes de abril, cuando se inició el proceso de erosión regresiva en el río Coca. Otro elemento que a tomarse en cuenta es que en los pozos productores actuales, en promedio, la producción por pozo es 222 barriles. Cuando comparamos hace 20, 25, 30 años atrás, teníamos una producción de 1.500 barriles diarios. Ahora, con la perforación de pozos en los campos maduros, lo único que se está haciendo es tratar de ir compensando la declinación, pero con contrataciones extremadamente caras. Esto nos está diciendo de que si vemos por pozo y si no hay alguna alternativa confiable como para incrementar la producción, pues simplemente estamos, se podría decir, en lo que se denomina en términos físicos, declinación final de la producción. Acá tengo una gráfica que es más o menos reciente de cómo se ha comportado el tema de la producción, tanto de petróleo, agua y total en los campos Tambococha y Tiputini. Se puede mirar de que luego de un tope de 86.000 barriles diarios aproximadamente hasta antes de octubre del año 2018, pues ahora estamos en alrededor de 60.000 barriles diarios de producción de agua, a pesar de que se han venido perforando varios pozos, no tengo en este momento a la mano el número, que estos pozos, su principal característica es que inicialmente tienen altas tasas de producción, bajo coste de agua, pero como la relación de movilidad que tengo en el cuadrito que está superior, en la parte superior izquierda, como la relación de movilidad es muy favorable al agua en razón de su baja viscosidad, entonces cada vez el destino de estos campos es más agua y menos petróleo. En la charla de hace un momento se nos habló que aproximadamente el promedio era de 87 barriles de agua por 15 de petróleo. Y estamos ya en 90 barriles de agua por 10 barriles de petróleo en el campo Tambococha Tiputini. El momento que se incorpore las plataformas A y D del campo Ispingo, vamos a tener un salto de producción, pero igual la dinámica de la desfavorable factibilidad que tiene el agua para moverse del petróleo, para moverse del yacimiento a los pozos, pues va a seguir actuando, va a seguir operando tal como viene ocurriendo en estos yacimientos de crudos pesados, no solamente en ITT, sino, por ejemplo, en todos los campos que tiene Repsol en el bloque 16 y en el campo Tibacuno.
Bueno, aquí sí paso al siguiente tema. El enfoque está en términos de cuánto puede impactar el riesgo socioambiental en términos de generar condiciones para que no solamente se extenga la producción, sino se incorporen algunos campos, como pueden ver ustedes aquí en este cuadro de Petroamazonas, y se desarrollen campos exploratorios. Entonces, lo que puede verse es hasta a partir del 2021, si es que las proyecciones de perforación se cumplieron, pues se mira que para los campos de Petroamazonas ya hay una declinación evidente en sus aportes diarios de producción, hasta llegar a 67,000 barriles diarios, que eso implicaría que solamente se tenga la carga anual para las refinerías para las refinerías del país. ¿Esto a qué se debe? A que, como se explicó claramente en la reunión anterior, en una reunión, la reunión previa a la anterior, pues está presente en la región amazónica, en la área petrolera, toda una conflictividad ambiental que tiende a oponerse a la ampliación de la frontera petrolera, principalmente en áreas de territorios comunitarios y en áreas protegidas. Si es que se resolviera apropiadamente el riesgo socioambiental, si se bajara a condiciones razonables, pues según Petroamazonas, el perfil de producción sería aproximadamente 500,000 barriles diarios para el año 2025 aproximadamente, en donde ya se estaría previendo la incorporación de la producción de las plataformas desde Ispingo, y para el 2029 se estaría teniendo 126,000 barriles. Respecto a las empresas de servicios, se espera de que no pasen de los 40 millones de barriles anuales, que implica 110,000 barriles, pero como también se tienen campos con alto coste de agua, entonces es posible que para el año 2030 la producción de estas empresas no pasen de los 90,000 barriles diarios. Entonces, si a eso le sumamos el comportamiento esperado del precio de venta del barril de petróleo, menos los costos de producción, entonces la renta neta del petróleo de aquí en adelante tiende a ser baja, a no ser, eso ya incluyendo el asunto del ITT. Ahora, si queremos ir hacia nuevas áreas como el suroriente, entonces también tenemos que pensar en cómo está la situación del mercado a nivel internacional. Según Bloomberg, una de las consultoras que se tiene a nivel internacional, aproximadamente el interés para préstamo por petróleo está en el 20%, mientras que el costo del capital para préstamos para energías renovables está entre el 3 y el 5%, por un lado. Por otro lado, es evidente, se tiene información sólida de cómo las grandes empresas petroleras que les conocíamos en los años 70, 80, pues están prefiriendo efectivamente ya ir cotizando en las nuevas bolsas de valores que está generando el tema del crecimiento de las energías renovables, a pesar de las limitaciones que vienen teniendo, pero es evidente de que el asunto está en crecimiento. Otro tema, aquí está una explicación un poco más detallada respecto al tema del ITT. Podemos ver en color verde el área desde donde se está explotando. Aproximadamente las reservas que se están extrayendo son de 458 millones de barriles. Se puede ver en la parte amarilla abajo, donde es área de amortiguamiento y también es área intangible. Entonces ahí se tiene 478 millones de barriles de recursos contingentes por ahora, mientras no se resuelva el problema de los no contactados, y para que haya oportunidad para que se pueda ampliar el desarrollo de Ispingo, pues simplemente habría que el gobierno, la Asamblea Nacional tendrían que posiblemente hacer cambios constitucionales, cambios en la toma de decisiones que hizo la Asamblea Nacional respecto a la extracción de petróleo en el Yasuní. Si no, esta acumulación de petróleo no tendrá la factibilidad económica como para que sea extraída.
Y como reservas, bueno, ya habíamos dicho, y el 20% de estas reservas 3P, o sea, probadas, probables y posibles, viene a constituirse las reservas que en este momento las tenemos, las reservas del país que en este momento se tiene en los campos Tambococha y Tiputini. El 20% de los 1.300 millones de barriles que habíamos hablado hace un momento. Aquí está, según Petroamazonas, de una conferencia reciente, cómo está siendo, cómo se espera que sea el comportamiento de Tambococha, Tiputini, ya lo tenemos conocidos. Ahora se espera que a partir de agosto del próximo año todavía no miro de una manera, podría decirlo, disculpen la palabra, amigable, porque el gobierno no entregó dinero a Petroamazonas para que pueda ya empezar a desarrollar las plataformas A y B de Ispingo cuando ya tenían los permisos ambientales, partiendo del criterio de que extracción del petróleo significa no solamente el costo de extracción, sino la venta de petróleo, y esa venta del petróleo puede haber sido la fuente para que se siga perforando los nuevos pozos, pero se prefirió postergar al próximo año, y eso obviamente es un perjuicio económico para el país, dada la situación por lo que estamos. Acá en verde tenemos cómo se comportaría Ispingo solamente desde las plataformas A y B. Se llegaría a tener ya con Ispingo cerca de 110.000, 115.000 barriles diarios, y luego con las otras plataformas, 6 plataformas que se tiene Ispingo acá, ya se estaría llegando a los 180.000 barriles, y luego de eso, a partir del año 2029, ya se ve que la declinación de Ispingo y de los otros campos tiende a ser evidente. No es solamente un tema de que se acepte el Ministerio del Ambiente en los estudios de impacto ambiental, sino, como les había dicho, esto y es un tema que tiene que tratarse ya a nivel constitucional y también, digamos, a nivel de la Asamblea. Ahora, ¿qué pasa si queremos ir hacia el suroriente, donde hay aproximadamente como petróleo descubierto en calidad de reservas, como se calculaba con la metodología anterior? Pues simplemente se tiene reservas de entre 130 y 150 millones de barriles repartidas en 10 campos, repartidas en 5 o 4 yacimientos de crudo pesado de 14 grados, 12 grados API, con viscosidades menores a un Darcy y digamos con permeabilidades menores a un Darcy, viscosidades sobre los 40, 60 centipoises, lo cual significaría de que rápidamente estos pequeños campos se inundarían de agua, porque serían condiciones más desfavorables, más adversas para que el petróleo pueda seguir fluyendo. Otro tema es precisamente que, como para ir al suroriente, es que en los bloques 79 y 83, aquí en el círculo azul, se tiene un contrato de prestación de servicios con la empresa Andes Petroleum. Fernando, está silenciado su micrófono. Ya se me escucha este momento. Sí, ahí está bien. Ya. Entonces decía que en los bloques 79 y 83 se tiene un contrato de prestación de servicios en donde el Estado tendría que pagar como $37 el barril por la extracción de un barril de petróleo. Si le pongo con cierto optimismo el precio de venta del petróleo en $50 el barril, si retengo el 25% de margen de soberanía, me estaría quedando aproximadamente unos 38, 37 dólares el barril. Con esos 37 dólares del barril, como Estado tengo que pagar el costo de transporte, el costo de comercialización, todo el tema de que se paga al ECORRAE, a los gobiernos amazónicos, a los gas amazónicos. Entonces sería $5 más, estaría aproximadamente entre 30 y 32 dólares por barril que me ingrese, y con eso tengo que pagar los 37, con lo cual permanentemente el Estado estaría debiendo $7. Entonces aquí ya no podemos hablar de renta petrolera, sino de una pérdida del recurso. Ahora, también hay que tomar en cuenta el hecho de que esta señorita o señora llamada Nemonte Nenquimo, que se ha hecho acreedora
a 2 reconocimientos internacionales, es una de las personas, 100 personas más importantes del mundo desde el punto de vista ambiental, reconocida por la revista Time. Entonces, ella ha conseguido de que efectivamente, por lo menos en el bloque 79, las actividades de exploración de Andes Petroleum se paralicen. Y esto es importante porque estos 2 bloques están a unos 30, 40 kilómetros de la zona de Santa Clara al sur este del Puyo, desde donde empieza el oleoducto Villano-Baeza, que va desde el campo Villano hasta Baeza, para que empate con el oleoducto de crudos pesados, porque vendría a ser crudo pesado. Y también podría ser la cabeza de playa como para que se alcance a los yacimientos y a los campos que fueron descubiertos por Petroproducción, no por la Corporación Estatal Petrolera de ese momento, en la década de los 80, y que implicaría de que si se decide explotar este petróleo del suroriente, pues se tenga que utilizar el oleoducto norperuano. Y eso implicaría de que estas operaciones que tendríamos aquí tendrían que ser no solamente transportables de un principio, sino tener todas las características de unas operaciones que puedan autosustentarse, y eso implicaría un costo de producción extremadamente alto. Por lo tanto, a lo mejor hay presencia de petróleo, pero no pasaría de la condición de recurso, no podría convertirse en reservas. Entonces, bajo este argumento, la idea de doblar la producción y en unos casos, o de llegar a un millón de barriles, y lo voy a decir con cierta pena, no pasa del ámbito de nosotros los petroleros y los geólogos del petróleo. No pasa de ese ámbito. Y además se está viendo de que los riesgos socioambientales son de tal magnitud que no generarían condiciones adecuadas como para que se vaya recuperando la renta petrolera. Y ahí es cuando aparece, como les había indicado, la parte central de esta conferencia, que es la recuperación mejorada, que en este gráfico se puede ver que implica en los campos actuales la inyección. No voy a remitirme a algo específico, la inyección de un material o energía, la movilización de ese petróleo que está en calidad de petróleo residual, que ya no se mueve solamente por el delta, por la diferencia de presión que hay entre el yacimiento y los pozos, sino que tiene que movilizarse por la acción, por los cambios que se haga en el petróleo, por los cambios que se hagan en las relaciones entre los fluidos y la roca, y por los cambios que se haga en la presión, para que una parte de este petróleo, de los 34.000 millones, pueda ser producido en las estaciones de producción actuales, en los campos actuales, que ya tienen un alto proceso de amortización. ¿Cuáles son, digamos, las ventajas que tendría Eoles? Que vamos a trabajar en las mismas áreas de ocupación. Casi no se requerirían de carreteras nuevas ni plataformas. Nos adaptamos a las facilidades de producción actuales con ciertos pequeños cambios, y en campos que ya se tienen altas amortizaciones. Se requerirá tal vez, dependiendo de las necesidades, de perforar uno que otro pozo inyector, algunos pozos cerrados, que son aproximadamente el 40% de los pozos que se perforaron. También se les podría, como se viene haciendo, convertir en pozos inyectores. Y también se resalta de que el costo de producción de un barril de petróleo, dada la condición que tiene el país, debe ser razonable. Esta es una condición clave. En otras palabras, no se puede esperar de que el costo de producción de un barril de petróleo por recuperación mejorada pueda ser de 40, 50 dólares, porque simplemente se podría deducir que lo único que se ha buscado es comprar algún material, algún producto, y caro. El Ecuador, he estado yendo también a las conferencias anteriores, y eso me permite que diga de que podemos a partir podemos obtener bioproductos, por ejemplo, como pueden ser biosurfactantes, biopolímeros, las espumas, bioespumas, que también se pueden obtener a partir de productos vegetales. Y esa es una tarea de investigación que sería bueno que se la haga, porque eso abarcaría mucho los costos de extracción
de un barril de petróleo por recuperación mejorada. También se resalta de que es casi difícil que se busque intervenir en áreas intangibles donde no hay pozos aún, zonas de amortiguamiento tampoco, territorios comunitarios indígenas tal vez en donde ya estén ciertos campos en producción en este momento, y en áreas protegidas en donde se esté produciendo. A propósito de áreas protegidas, me olvidé de indicarles de que en el tema del control de agua en el yacimiento, que es diferente a la separación de petróleo y agua en superficie, también debe hacerse un esfuerzo, porque si logramos por lo menos suavizar la venida del agua, eso podría considerarse como una suerte de recuperación mejorada, porque menos agua va a significar más petróleo, porque no se trata de que falte petróleo móvil y no se trata de que no se tenga en esos yacimientos altamente presurizados la presión que permite que se tengan altas tasas de extracción. Lamentablemente, cada vez, como habíamos dicho hace un momento, más agua y menos petróleo. Luego, ya entrando solamente, digamos, no es una charla de ingeniería, pero obviamente el incremento del factor de recobro por recuperación mejorada puede significar que se incremente la cadena de valor, tanto aguas arriba como aguas abajo, en las condiciones de borde actual, dependiendo de la infraestructura de transporte que tengamos, la capacidad de refinación, la restricción social y ambiental, externalidades como es el mercado, y para conocer contextos aún de transición energética inciertos. Entonces, al parecer, estamos a nivel mundial ya hemos ingresado en el asunto de la transición energética. El asunto es, en esta transición, ¿nos vamos a poner de acuerdo para que sea lo más programada posible, o si no, el mercado y las situaciones geopolíticas serán las que definan eso? Y en la parte de estos dos cuadritos de acá abajo, se puede ver con modelos de simulación que se llama de líneas de flujo, cómo a partir del seguimiento de estas líneas de flujo, cómo se pueden ir inundando volúmenes porosos en donde haya petróleo que pueda ser removido por recuperación mejorada. Y en este cuadro de acá, evidentemente, sin ponerle tiempo de la dependencia mundial como fuente primaria de energía del petróleo, se va a ir reduciendo, y parece que el borde del petróleo no es el agotamiento, sino la oferta-demanda, la economía relacionada con ello, y está generando condiciones cada vez más optimistas respecto al crecimiento de las energías renovables. Acá tenemos en este gráfico que el hecho de que ya aproximadamente en campos de Petroamazonas, como en campos de las empresas de servicios, ya se tiene proyectos de inyección de agua, no solamente para mantenimiento de presión, sino también para reducción de la tensión interfacial petróleo-agua debido a la inyección de agua de baja salinidad. Petroamazonas ha calculado que son en 184 millones de barriles de petróleo las reservas que se podría estar teniendo en los campos en donde se tienen pequeños planes. Habría que expandir esta opción, y la forma de expansión es precisamente buscando la optimización de la inyección del agua que se está haciendo en este momento, algo que no es tomado con la seriedad del caso por quienes momentáneamente van llegando a manejar, primero a manejar el Ministerio de Energía y luego a manejar Petroamazonas, sean petroleros, sean geólogos o sean gente venida de otras ocupaciones, como se ha ocurrido por alta discrecionalidad, sino que esto tiene que verse bajo la óptica de lo que se denomina la ingeniería de recuperación mejorada, y una de las fuentes para el crecimiento de la ingeniería de recuperación mejorada son precisamente las dos maestrías que en este momento tenemos en ejecución en la FIGEMP. Perdón. Tiempo. Un minuto acabo, ¿no? Ya, gracias. Por favor. Sí, ya estoy casi listo. Entonces, ¿cuál es el otro argumento? Los otros dos argumentos de orden legal que permiten de que, el planteamiento es que también una parte de
de la renta que genere la recuperación mejorada del petróleo se quede precisamente en la Amazonía para que pueda irse restaurando las áreas de intervención petrolera. En este momento se tiene varios pozos, deben ser cientos de pozos abandonados en la Amazonía, pero abandonados temporalmente. Todavía no son abandonados definitivamente, porque el momento que sea definitivo el abandono, pues simplemente se tiene que entrar a un proceso de recuperación del área, de restaurar el área, de generar las condiciones que sean más o menos, que generen condiciones como para que pueda algún momento generarse ahí un bosque secundario y con el tiempo vaya generándose un bosque primario. Y dada la situación económica que tiene el país y dada la economía que se tiene en este momento por la producción en los campos maduros, entonces es posible de que no se tenga dinero para cuando ya más pozos sin recuperación mejorada vayan saliendo de la producción y tampoco, y queden solamente en la condición de campo, de pozos abandonados temporalmente, en donde estará lista ahí la plataforma. También a lo mejor se pone un tapón en la completación del pozo, pero no se haría la restauración que tanto el reglamento de operaciones hidrocarburíferas como la Constitución lo están estableciendo. Entonces, recalco en el hecho de que la recuperación mejorada tiene que también actuar en términos de generar el dinero necesario como para que se vayan cumpliendo con estos mandatos constitucionales y legales que tenemos. Con eso agradezco por la oportunidad y estoy listo para las preguntas. Listo, muchas gracias, Fernando. Vamos a dar paso a las preguntas. Para el ingeniero Leonel Castro, dice, ¿existe alguna manera de que las regiones petroleras amazónicas más explotadas dejen de ser las más pobres? Bueno, muchas gracias por su pregunta, muy acertada. En realidad sí existen algunas maneras, sin embargo, son bastante complicadas de poner en ejecución dada la coyuntura ecuatoriana. Precisamente por eso cerramos nuestra intervención hablando del tema del desarrollo. El desarrollo implica darle la prioridad a la satisfacción de necesidades básicas, ¿ok? De tal manera que la legislación está contemplando toda el marco o el contexto para poder hacer la redistribución, para poder hacer llegar los recursos. Sin embargo, la ausencia de controles y la ausencia de proyectos que efectivamente canalicen los recursos hacia las regiones más afectadas o más pobres es lo que ha marcado esa brecha y sigue marcando esa brecha. De tal manera que realmente necesitamos cambiar políticas, salir de ese modelo centralista y pasar hacia un modelo periférico, de tal manera que se logre repotenciar el desarrollo territorial mediante nuevas formas de distribuir las riquezas, las ganancias y las rentas, como mencionaba Fernando. Gracias. Otra pregunta también para usted mismo, Leonel. Dice, de que las compañías petroleras acaten la normativa del Ecuador y que el país pueda cumplir con los objetivos planteados por la iniciativa Cero Quema Regular del Gas para el 2030. ¿Qué nos podría decir al respecto? Bastante complicado, realmente yo le veo un panorama utópico en ese sentido, porque todavía no tenemos las condiciones técnicas, no tenemos todavía la infraestructura y no estamos encaminados hacia eso. Lastimosamente los lineamientos actuales nos están orientando hacia tratar de maximizar las ganancias primero dada la crisis nacional y mundial, de tal manera que es muy complicado que se deje de percibir una ganancia, de que se acepte un decrecimiento, digamos, en el sentido económico, para poder canalizar recursos hacia otro tipo de variables que en el sentido netamente productivo y de maximización de ganancias son actividades secundarias. ¿Ok? No son actividades que le genera valor agregado. Obviamente nosotros tenemos que enfocar todo el aparataje hacia una visión holística o integral, considerar todo, no dejar pasivos ambientales. Sin embargo, las prioridades lamentablemente son otras actualmente. ¿Ok? De ahí que justamente cerramos con lo que mencionaba el ingeniero Fernando, en el hecho de que
ni siquiera van a alcanzar los recursos suficientes para la recuperación de los pozos que ya cumplan su vida útil, digamos así. Tenemos campos maduros, recién estuve verificando algunos datos donde la producción petrolera implica que hay pozos que tienen BSW mayor al 90%, significa más del 90% de agua y sedimentos versus un 10% de crudo. Esto significa también que el 90% del tiempo estamos sacando agua, el 90% de la energía se está perdiendo o se está concentrando en la extracción de agua, ¿ok? Entonces eso disminuye mucho las ganancias y como estamos en una época todavía de crisis, se da prioridad a ese tipo de cosas. Gracias, Leonel. Otra pregunta que han enviado. Dice, conforme a lo expresado, ¿cómo se dota de servicios básicos en poblaciones rurales, donde las unidades habitacionales son dispersas? Es un tema bastante complejo. Existen proyectos, sobre todo proyectos alternativos en los cuales se está trabajando para canalizar servicios básicos, para poder dotar de agua para consumo humano, por ejemplo, pequeñas plantas de potabilización. Hemos visto la instalación de algunas de esas y esas pequeñas plantas de potabilización toman el agua de las fuentes naturales, hacen el proceso físico-químico para que el agua sea útil para el consumo humano y se pueda canalizar hacia las distintas eh, áreas o zonas. Sin embargo, caemos nuevamente en el hecho de que existen los pliegos de peticiones, ¿no? La informalidad de la zona, la informalidad del sector hace que lleguen hacia los organismos gubernamentales, por ejemplo, hacia los GATS o hacia los organismos sociales, peticiones que no necesariamente son prioritarias o que no responden a la mayoría de la población, sino más bien están orientadas a unas pocas, a satisfacer las necesidades de unas pocas personas o los requerimientos, no necesariamente las necesidades. Y por última pregunta, Leonel, a usted le han hecho bastantes preguntas. Dice, ¿cómo explica los siguientes datos? Pacayacu, no pobres 3.9, pobres 96.1%, Sacha, no pobres 20.8, pobres 79.2%, Ayuriquín, no pobres 6.1, pobres 93.9. ¿Cómo interpretaría esos datos? Bueno, no son datos que los presentamos en la presentación, sin embargo, habría que verificar primero la fuente y además de eso habría que verificar cómo se midió la pobreza. La pobreza se puede medir de diferentes ópticas, pobreza por ingresos, pobreza por consumo, pobreza por necesidades básicas insatisfechas. Entonces es imperativo verificar de qué manera se midió esa pobreza, por un lado. Por otro lado, habría que analizar también el contexto, ¿no? Esos sectores, ¿ok? Esos sectores, ¿qué tipo de dinámicas económicas tienen? Ok, por ejemplo, mencionaron algo sobre Ayuriquín. En Ayuriquín hay algunas facilidades para el tema del oleoducto, entonces habría que verificar cuántos de las personas que ocupan la población económicamente activa de esos sectores están ocupadas en el sector petrolero, por ejemplo. ¿Y qué tipo de empleos tienen? Si son empleos plenos, si son subempleos, si son empleos por el tema servicios, ¿ok? Si son el tema informal. Entonces es importante considerar un contexto bastante más amplio que solamente verificar las cifras. Gracias, Leonel. Para el ingeniero Reyes, Fernando, es la siguiente pregunta. ¿Por qué no se explota aún la parte sur del oriente ecuatoriano? Bueno, creo que di una explicación, pero obviamente tenemos que ver este momento en el contexto actual, tanto de la situación interna como del mercado. Entonces, no es nomás de pensar de que puede haber inversionistas, habría que ver también la calidad de los inversionistas, sino por un lado, ver el rendimiento de esas inversiones. Por un lado, si mantenemos el contrato de prestación de servicios con altas tarifas,
si en campos ya amortizados estamos en promedio pagando $33 el barril en promedio, imagínense cuánto querrán cobrar por ir al suroriente, siempre y cuando, obviamente, sin tomar en cuenta las limitaciones que se tendría respecto al transporte, sin tomar en cuenta las tasas de producción que se espera tener, el coste de agua, todo ese tipo de asuntos. Entonces, al parecer, todavía el crudo del suroriente está en calidad de un recurso prospectivo, que requiere, sí, tal vez tareas de exploración adicional, pero eso se puede hacer solamente bajo una condición de inversionistas. Entonces, ¿qué inversionistas van a preferir venir al Ecuador, un país que presenta alto riesgo país? Hay precios de venta del petróleo que de pronto, por ejemplo, en los oil shale de los Estados Unidos, el petróleo de esquistos ha significado el cierre de decenas de empresas. Entonces, no es que esa inversión se está liberando, sino que obviamente el costo del préstamo del capital para venir al suroriente sería muy alto. Y quien venga va a decir, yo quiero ganar lo mismo o más que aquellas empresas que están cobrando, por ejemplo, algunas $47, otra cobra 60, otras 42. La única empresa que cobra razonablemente es la empresa CIPEC de Chile, que cobra $18 el barril. Y eso implica de que ha sido, digamos, una contratación muy bien hecha. Y la gran pregunta es, ¿por qué se definieron diferentes tarifas para operaciones similares y por qué ubicaron en $90 el precio de venta de barril del petróleo? No me salí de la respuesta, sino que hay que resolver ese tipo de limitaciones, por lo menos en este momento económicas. Y ahora si le ponemos el riesgo socioambiental y todavía el riesgo geológico que se tiene en el suroriente, entonces no le veo probable que por lo menos en el escenario actual se puedan venir, haya inversionistas interesados en el mundo. Y si ya se aprovecha los próximos 5 años, va a ser más difícil aún. Por eso, mejor el esfuerzo. Jóvenes interesados en extracción de petróleo es la recuperación mejorada. Preguntan para el ingeniero Parra. Dice, el incremento de la cantidad de los gases de efecto invernadero podrá prohibiciones a la explotación de petróleo en el futuro. Gracias Bolívar por la pregunta. Me parece bastante pertinente dentro del contexto de extracción petrolera. Bueno, primero hay que entender que el proceso es intensivo en gasto energético, ¿no? Todo proceso, digamos, de extracción petrolera es intensivo en tecnología y gasto de energía, lo que da como resultado, ¿no es cierto?, grandes cantidades de emisiones de CO2. No solo por la quema del gas que viene inmersa en el fluido, ¿no es cierto?, que se extrae, sino también en la quema de combustibles necesarios para generar electricidad y la energía necesaria para la extracción, ¿no es cierto? Para toda la cadena, digamos, en la parte del upstream, para la perforación, para el levantamiento artificial del crudo, ¿sí? Y para la misma del proceso de separación, ¿no? Entonces va a ser muy difícil que se pueda, digamos, reducir esas cantidades de CO2 que se están emitiendo o se están emanando, porque es un proceso inherente a la extracción. Ahora, existen políticas de zero flaring para años futuros, ¿sí? Entonces, la idea es que ese gas que estamos actualmente quemando en las teas, ¿no es cierto?, como un residuo, pues sea optimizado para la generación eléctrica, para el abastecimiento mismo energético de los campos petroleros. Sin embargo, no se va a poder aprovechar el 100%. Es decir, que vamos a tener que buscar nuevas alternativas para el uso adecuado de ese CO2. Y una de las alternativas, quizás lo que hablaba el Fernando en la exposición, ¿no?, ir a esos procesos de recuperación, de inyección de CO2 para obtener mejores cantidades de petróleo en superficie.
Gracias, Ronnie. Y la última pregunta que nos hacen para los tres expositores, preguntan, dice, ¿cuál es la opinión sobre el uso del fracking como lo está realizando en Colombia? Ingeniero Reyes, comencemos. Fernando. Bueno, el fracking está teniendo serios problemas para que crezca en Colombia. Varios proyectos de fracking se han cerrado en Estados Unidos. En los mapas geológicos que se han provisto a nivel internacional respecto a las cuencas sedimentarias que serían aptas para fracking, no consta el Ecuador. No hay así una zona en la costa o en Amazonía o tal vez costa afuera que diga, estas son las arenas de, digamos, los shale oil, las lutitas compactadas que contienen, digamos, en nanoporos, que contienen la cantidad de un petróleo liviano que en condiciones de refinación no genera diésel, o sea, eso es una limitación para el asunto del transporte. Entonces, repito, la opción de la recuperación mejorada es muy importante porque tenemos más de 400 yacimientos, que es algo que no les expliqué, aprovechar la oportunidad, repartidos en 40 campos o algo más. Y cada uno tiene su propia perspectiva de ingeniería. Y como les había dicho, no necesariamente va a ser de alto consumo energético, dependiendo de lo que el material que se utilice. Si nos orientamos a un proceso de generar biotecnología, va a ser mucho más barato todavía. Y es algo que yo sugiero que los jóvenes lo vayan apuntando. Ya el tiempo de perforación y más perforación, pozos de relleno de los de relleno y pozos de relleno de los de relleno y de los de relleno, ya pasó. Y encima más costoso, 5 o 6 millones de dólares por pozo. Entonces, los límites están dados y hay que actuar dentro de las perspectivas que se tienen. Gracias. Ingeniero Ronnie, ¿cuál es su opinión? Gracias, Bolívar. Bueno, yo adicionaría a lo que dice el Fernando, ¿no? No solo en las limitaciones económicas que tiene el fracking, sino en este caso también las limitaciones biofísicas, ¿no es cierto? El impacto, la presión sobre el medio ambiente que estas técnicas producen en la área en donde se interviene. De hecho, bueno, el padre del fracking en los campos de Estados Unidos, en tiempos de bonanza, en tiempos en donde el precio se cotizaba muy alto, pues muchas plataformas empiezan a operar. Sin embargo, cuando el precio cae, esas plataformas otra vez empiezan a cerrar. Y de hecho hay retornos muy rápidos de la inversión, pero de igual forma existen caídas abruptas después de los primeros 5 años, ¿no? Entonces hay que tener en cuenta eso y además el impacto socioambiental, ¿no? Ese impacto, esas limitaciones biofísicas que yo hablo, ¿no? Esas cantidades de agua que estamos contaminando para romper y para la obtención de estas nuevas, digamos, de este aprovechamiento de este crudo bajo estas técnicas, ¿no? Entonces haría ya una combinación entre tanto las limitaciones económicas con estas limitaciones biofísicas. Coincido con lo que mencionan los colegas expositores. Sin embargo, quisiera añadir más allá de las limitaciones biofísicas que tiene el fracking, creo que la economía es determinante. Aún sin haber limitaciones biofísicas, el tema económico es determinante. Por lo tanto, en el contexto económico de nuestro país, no me parece que sea una opción válida. Y voy más allá y considero que es mejor el tema de la recuperación que plantea el ingeniero Fernando. Gracias, gracias. Bueno, en este caso la mesa 5 correspondiente a recursos naturales no renovables, presente y futuro en el desarrollo sostenible y sustentable. Me permito dar un resumen de la mesa. El petróleo, al ser una área estratégica, influye en la política y economía del país. Y sobre todo hemos presenciado los cambios culturales que han sufrido nuestras comunidades orientales y los impactos en la salud, ambiente y educación y fuentes de empleo. La forma de repartir este recurso al país. Analiza también la importancia de los sistemas de extracción de petróleo desde los problemas de sostenibilidad y se lo determinó la presión ambiental
del envejecimiento de los campos de petróleo. Es decir, se muestra la reducción de la producción de petróleo y el incremento de la generación eléctrica y aguas de formación. El análisis de reservas petroleras de los campos y utilizar métodos de recuperación mejorada como alternativa para el aumento de producción de petróleo, en especial en campos maduros cuyo objetivo es mejorar la renta petrolera. El riesgo socioambiental es un tema a resolverse en el presente y futuro. Presenta aspectos dentro del panorama de extracción del desarrollo sostenible y sustentable para mitigar la constante declinación de nuestros campos en el petróleo en el Ecuador. ¿Sí? He dado un pequeño resumen de las ponencias que hemos tenido hoy día. Y también quiero primero agradecerles a los expositores, a todos los invitados a participar de estos congresos, que lo que hacen es llenarnos de conocimiento, llenarnos de información muy valiosa para el desarrollo de nuestro país. ¿Sí? Muchas gracias a todos por la participación.